Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español de su canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a abordar un tema que a todos nos toca. ¿Por qué? Porque en alguna medida nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, algún pariente ha sido inmigrante. Por razones políticas en ocasiones ha tenido que buscar refugio o asilo. Europa, que es el país del cual vamos a hablar, está enfrentando una profunda crisis migratoria. Según informaciones de prensa, Alemania en particular ha recibido en lo que va de año más de 450.000 personas y se espera que albergue 800.000 antes de que termine el 2015. Para hablar de la inmigración, de lo bueno y de lo malo, de los perjuicios y de las ventajas de la misma, hemos invitado a un amigo personal y a un periodista notable, un periodista español que conoce a profundidad estos temas y la información en general. Me refiero a mi amigo Emilio López. Emilio, gracias por estar acá. Bueno, por favor, gracias a ti por invitarme, poder compartir contigo estos minutos en los que abordas siempre cuestiones de muchísima trascendencia, de interés para la comunidad y por compartir conmigo tu amistad. Estoy muy orgulloso de estar de nuevo aquí contigo. Gracias. Emilio, ¿cómo ves como periodista y como europeo, más que como español, y más que como periodista europeo y ser humano, esta tragedia que está viviendo Europa por derivación de lo que está aconteciendo en varios países del mundo, Siria, Libia, la pobreza en el norte de África, etcétera? Tú hacías una referencia muy directa a la inmigración masiva, a la crisis de refugiados que se ha desatado en Europa y de qué manera este asunto complejísimo, porque es un asunto que toca transversalmente muchísimos aspectos vitales de la vida humana, aspectos ideológicos, sociales, políticos, culturales, cómo este rompecabezas que parece que no tiene una salida o por lo menos una solución inmediata puede abordarse. Desde mi punto de vista hay dos formas. Europa le ha desbordado, o sea, le ha cogido con el pie cambiado, la respuesta ha sido muy lenta, ha sido en cierto modo lamentable ante no tanto lo que es la crisis de refugiados, sino en cuál es el origen, la causa, porque hay que ir, como siempre, una vez que hemos pasado el aspecto emocional, es decir, la sentimentalización. Hay que ir a la causa del problema. Hay que ir a la causa del problema. Y en esto disiento con un gran número de medios el tratamiento que le han dado, buscando la sentimentalización desconectada o descontextualizada de lo que son los hechos. Entonces, es cierto, y volvemos tú y yo abordamos en uno de los programas pasados, en el que me invitaste, el tratamiento del dolor, de la imagen del dolor. Hoy hemos visto una de las imágenes brutales que ha despertado, ha sido un aldabonazo a la conciencia de todo ser humano, la imagen del niño. Muy conmovedor. Conmovedor, pero una vez que ya sabemos que es conmovedor, hay que situar esa fotografía en el contexto. Si nos quedamos solo en lo conmovedor no es la verdad. No es solución. O sea, hay que hacer, como decía Oriana Fallaci en ese maravilloso libro La fuerza de la razón, hay que utilizar la razón, el raciocinio, ser capaces de entrar en un análisis de los hechos para tomar decisiones y diferenciar el bien del mal. Entonces, dando por hecho que es y partiendo de que es un hecho complejísimo, hay que llegar a bucear, a profundizar en cuál es la causa y el origen de esa estampida humana, terrible estampida humana que conlleva una serie de problemas muy serios para Europa. No es simplemente decir, abrir los brazos y decir bienvenidos todos de una manera indiscriminada. Voy a hacer yo creo que, y perdóname, es que no es posible un bienvenidos todos de forma indiscriminada. Si nosotros nos remontamos a Estados Unidos en el año 1980, cuando llegaron a este país más de 120.000 cubanos, eso afectó el equilibrio social de Estados Unidos, porque es un número realmente grande. Hoy mismo en Alemania, esa cifra tan grande que ha entrado, están informando que no pueden procesar a todas las personas y realmente pueden presentarse problemas en el futuro inmediato muy graves, porque no se tiene la identidad, el control y absolutamente falta mucha información. Sobre todo, y estando de acuerdo absolutamente en lo que tú dices, hay un aspecto fundamental.
el problema de la asimilación. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿se asimila el Islam a las sociedades de acogida? Es decir, ¿se asimilan la inmigración musulmana a las sociedades de acogida? Y hay que utilizar nuevamente el foco de la razón, no de la emoción, no el del lavado de cerebro emocional, que es al que se apela a todas las imágenes que hemos visto, y preguntarnos realmente si es así. La respuesta, yo creo que, aunque disguste a muchos, desde mi punto de vista es no. No hay una asimilación a los países de Europa, a las sociedades de acogida. Hasta ahora se ha demostrado hace poquito de que no se asimilan, perdóname, Emilio. No se asimilan. El antiguo arzobispo de Canterbury ha sido uno de los pocos cristianos, sacerdotes, que ha puesto una interrogante sobre esa inmigración masiva. ¿Por qué? Pues porque resulta que luego se forman en Europa, en todos los países de Europa se van formando guetos y vidas paralelas a las de la corriente. A diferencia de la inmigración latina a Estados Unidos, es una inmigración que comparte los mismos valores, los mismos principios básicos, los mismos principios de Estado de Derecho. Hay una concepción de los derechos universales del ser humano igual, idéntica. En el Islam es los derechos humanos universales del Islam, dentro del Islam. Todo eso hace que uno se pregunte, ¿es compatible el Islam con las sociedades democráticas, con Occidente? ¿Se están asimilando esas corrientes continuas de musulmanes? ¿Se asimilan a las sociedades de acogida? Desde mi punto de vista, no. Comparto esos puntos de vista que tú estás exponiendo, pero también tenemos que contemplar el drama humano. O sea, la situación que están padeciendo estos millones de personas, por supuesto, que no es culpa del obrero que trabaja en la Fiat en Milán, ni culpa del obrero que trabaja en la BMW en Múnich. Naturalmente que no tiene por qué cargar con esa responsabilidad. Totalmente. Pero es una situación que está hecha ya, es una situación consumada. ¿Qué puede hacer Europa? ¿Darle la espalda a estas personas o buscar una solución con todos los problemas que conlleva que tú los acabas de exponer? Mira, lo primero, abordar de manera franca y lúcida lo que está sucediendo, las causas. Si tú no vas a las causas... Ir al origen. Exactamente. A la causa y el origen del problema no vas a solucionar nada. Van a ser simplemente medidas ornamentales de aceptación, obviamente, como seres humanos y un país civil, el primer mundo, el mundo civilizado, el mundo democrático, pues debe aceptar a esos refugiados, a esas masas de refugiados. Ahora, muy bien, hoy acabamos de enterarnos de que en Siria ha habido un robo de miles de pasaportes vírgenes. ¿Qué quiere decir eso? Creo que superan los 7.000 pasaportes vírgenes. Eso quiere decir que esos pasaportes vírgenes robados van a servir para dotar de falsas identidades a yihadistas que probablemente no es que vayan a entrar, es que ya han entrado en estas oleadas, en estas estampidas. Esa gente con pasaportes no tiene necesidad de este tipo de operación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que hay que hacer es regularizar, es decir, es establecer puntos de control en las zonas de origen, por ejemplo, en las zonas donde van a ponerse en marcha todas esa oleada de inmigración, de refugiados, de crisis de refugiados, e ir sabiendo quiénes son esas personas que entran. Lo que no puede ser es decir, bueno, pues de una forma absolutamente crucen por donde quieran, pasen por donde quieran y entren por donde quieran, asumiendo el coste en los países del primer mundo de Occidente, el coste de lo que supone... Que ese coste parte del obrero, del trabajador. Mira, por ejemplo, España ahora va a recibir, la cuota de España son 15.000, va a recibir a 15.000 refugiados. Estupendo, familias con niños. Pero a esos refugiados les tienes que dotar de vivienda, les tienes que dotar de subvenciones, les tienes que dotar de trabajo. No sabes... Y España no está en una situación espléndida. Imagínate, cuando ha habido unos años de desahucio, donde hay muchísima gente... Y hay un desempleo muy grande. Hay un desempleo, una tasa el índice de desempleo es altísimo, en el 20% aproximadamente. Son unas cifras muy preocupantes. Todo eso puede generar luego un choque entre la población local y la población que llega a España. Es 15.000, es perfectamente asimilable. Ahora, esto no va a terminar ahora. Es decir, el que piensa que esto... por eso es que decir, de la buena voluntad en la que todo el mundo dice... de buenas intenciones puede estar empedrado el camino del infierno. Por eso es importante que a esas buenas intenciones le siga de inmediato el foco de la razón, el análisis y la reflexión sobre lo que está pasando y cómo atajar el problema. Es decir, el problema no es tanto el Estado Islámico. El Estado Islámico es
una fractura de Al-Qaeda. Y hacia el Estado Islámico se ha canalizado dinero a partir de Arabia Saudita. El problema es el gobierno sirio. El problema es que el gobierno sirio por un lado, pero la masacre, que en el momento que Estados Unidos retiró las tropas primero, lógicamente, la invasión en la que se desestabilizó la zona. Desencadenó una serie de factores negativos que son difíciles de manejar. Se disolvió, los cuadros militares se les impidió entrar al ejército. Una vez que desapareció, se retiró el ejército estadounidense, ¿qué es lo que ha sucedido? Ese vacío generado lo ha ocupado el Estado Islámico. El Estado Islámico, que lo que ha hecho montar una carnicería bestial. Ahora se nos rompe el corazón viendo la imagen del niño, pero la de cristianos que hay sacrificados, mujeres violadas, acuchilladas, apedreadas o lapidadas, pero esos niños muertos, son permanentes, Emilio, 250.000 víctimas. Esos son hechos consumados, lamentablemente. No, pero es que se siguen consumando. Y se van a seguir consumando, lamentablemente, repito. Pero ¿cómo resolver esto? Digamos, hoy un alto funcionario de Naciones Unidas dijo que lo que estaba aconteciendo era porque Europa le había quitado el apoyo económico al Líbano y a Jordania, que habían recibido una gran cantidad de refugiados, y que a estos campamentos de refugiados no tener los recursos que Europa les suministraba, la gente decidió seguir directamente por Europa. Te voy a decir Los otros días, me escuché en la radio a un señor, un español por cierto, de origen sirio por lo que escuché, culpando a Alemania porque le decía a los sirios que fueran que le decía a los inmigrantes que fueran para Alemania, pero que antes de llegar a Alemania tenían que pasar, cosa que es cierta, por varios países. O sea, estamos atacando el problema, no donde hay que atacarlo, comparto tu punto de vista. Estamos atacando lo que si el que recibe es culpable y que si el que no recibe también es culpable por el drama humano. Es que en todo esto hay una cobardía. Ahora nadie no se atreve a señalar cuál es la clave que ha desencadenado esto, cuáles son las claves para resolver el problema. Lo que tú y yo estábamos hablando ahora, una leve crítica sobre lo que yo estoy diciendo, acarrearía. Lo que yo estoy hablando es anatema, es casi de excomunión. Poner en duda y decir, señores, así no se soluciona el problema y las oleadas van a seguir viniendo. Así no se soluciona el problema una vez que abandonó el ejército estadounidense la zona de Irak y se creó ese vacío que tomó el Estado Islámico, canalizado con dinero de Arabia Saudí y Qatar. Así no se resuelve el problema mientras estamos viendo cómo los países ricos del Golfo Pérsico, ¿sabes cuántos refugiados han recibido? Ninguno. Cero refugiados a Arabia Saudí. El mundo árabe, a excepción de Jordania y el Líbano, porque están ahí mismo, si no tampoco hubieran recibido Egipto nadie. También ha recibido. Egipto también ha recibido un poco. Ni Arabia Saudí, ni Qatar, ni los Emiratos Árabes, ni Kuwait, que son ni países Bahrein, más ricos que muchos países europeos. Bueno, la renta per cápita es de $150.000, $75.000, $50.000. ¿Y por qué? ¿Cuál crees tú que es la causa de por qué no reciben a ningún refugiado? Problemas religiosos, culturales, étnicos. Es increíble, pero esto es cierto. Por peligro de terrorismo. O sea, Europa tiene que recibir esos potenciales. Porque los estados tan ricos del Golfo Pérsico no quieren recibir refugiados por una simple razón, por miedo a un ataque terrorista. O sea, entre ellos ya sabemos la degollina que hay entre chiitas y suníes, y no va a acabar nunca. Pero sin embargo, mientras los ataques terroristas sean contra Occidente, pues bueno, no hay problema. No hay problema. Pero ¿hasta qué punto la hipocresía, la cobardía de Europa es incapaz de detectar, señalar estos grandes problemas? Pero no solo de Europa, yo creo que la cobardía la tiene el mundo occidental en su conjunto. Pero si tú tuvieras el poder, la oportunidad, ¿cómo tú atacarías esta situación? Porque hay que resolver en alguna medida, Emilio, el drama. Es que ¿sabes qué pasa? Solo hay una millones solución. de personas. Es que yo... Mira que entrar en una guerra me parece aterrador y hemos visto los resultados con la invasión de Irak, la desestabilización y el caos absoluto que se ha creado. Acuérdate cuando el golpe de Estado de la CIA y derrocaron en 1950 a Mossadegh. Mossadegh, que en Irán. Era un intento maravilloso, podía haber sido la primera democracia de Oriente Medio. Un líder populista muy interesante que realmente tenía los pies en la tierra. Sí. Un reformista que apostaba por separar la iglesia del Estado. Exactamente, y era secular, era un reformista secular
Pero los intereses de Gran Hubiera Bretaña... sido un Estado en un mundo árabe similar al Estado de Israel. Absolutamente, hubiese sido... Pero Gran Bretaña quería mantener su concesión, los privilegios de la concesión de la explotación de petróleo, buscó el apoyo de Estados Unidos, no con Truman, que Truman se negó, sino con Eisenhower. Eisenhower dio el visto bueno, la CIA llegó a Irán y desde ahí fraguaron ese golpe de Estado que derrocó a ese régimen. Bueno, volviendo al tema. Que se está pagando todavía. Por supuesto, claro que se está pagando todavía. ¿De dónde viene ese, después de haber sido un país que admiraba profundamente, como era el pueblo iraní, a Estados Unidos, pasó a odiarlo? Porque tiene en su memoria, y recordemos, ojo, Irán es un país muy culto, es un país que tiene una tradición. Persia es Irán, Persia ha sido Darío, Persia ha sido Ciro, Persia ha sido Jerjes, la Persépolis, ha sido una gran civilización. Como dijo en una ocasión Alejandro Magno, yo los conquisté, ellos nos asimilaron. Y ellos son muy orgullosos, sienten muy orgullosos. Es más, ese sincretismo entre el zoroastrismo, entre Hormuz y Arimán, y el zoroastrismo y el islamismo ha sido una cosa muy especial. Bueno, para no desviarnos la cuestión, ¿qué hay que hacer? Porque obviamente hay que hacer algo y primero hay que controlar, porque estas oleadas de migración van a seguir, pueden infiltrarse yihadistas, de hecho ya lo han hecho, se han infiltrado yihadistas, entonces tienes que controlar eso, tienes que ir al foco, el foco es el Estado Islámico, pero no por el Estado Islámico, sino por el abandono, desde el punto de vista del ejército estadounidense de la zona. ¿Qué hay que hacer? Pues yo solo veo una salida, si soy sincero y soy franco. ¿Resolver el conflicto sirio? Una guerra convencional. Soldados allí. Es que no hay otra salida para parar la carnicería de cristianos, que es aterrador lo que se está llevando. Tú sabes, la reconstitución del esclavismo según la norma coránica. 15.000 mujeres han sido vendidas dentro del Estado Islámico. Han recuperado el esclavismo. Tú lees el Corán y ahí está la figura del esclavismo. En una de las suras y en las aleyas aparece el esclavismo. Ellos han restaurado el esclavismo. O sea, el tráfico de mujeres, la explotación sexual infantil, porque estamos hablando no de mujeres, estamos hablando ya de niñas. O sea, todo eso... Y educando a los niños de la violencia extrema. Por supuesto, claro. Los educan en el combate, es decir, ellos... Textualmente han dicho, Alá a quien protege y a quien recompensa más que a nadie, o a uno o más por encima de otro, al que combate. Al que no combate y se dedica a vivir su vida de acuerdo a la norma coránica, es un buen hijo de Alá, pero sobre todo al que combate. Y ellos lo que están haciendo combatiendo. Ahora, Emilio, aparte de Siria, que sin duda alguna es el mayor foco de migración que está arribando a Europa, tenemos problemas similares en Libia, tenemos problemas similares en Chad, en Somalia. O sea, hay un número de países del norte de África y del este de África que tienen serios problemas económicos, pero también tienen conflictos bélicos a su interior. ¿Cómo resolver todo esto? Porque es un mundo en ebullición, como dijo en su momento Eudoxio Rabine, es un volcán en erupción. Absolutamente, es un volcán en erupción que está, toda la lava está cayendo sobre Europa ahora mismo. Europa está en llamas prácticamente, con una grave amenaza a su identidad. Volvemos a lo de las comunidades musulmanas que no sé. Cuando hablo de la identidad no estoy hablando de una cosa extraña, es decir, hablo de esos principios que rigen. Estamos hablando del idioma, de la religión, de la costumbre, esa es la identidad de un país. Exactamente, estamos hablando del Estado de Derecho, de las leyes que mantienen, de los mimbres. Ese conjunto de cosas de las cuales nos sentimos nosotros orgullosos. Es decir, ¿de qué nos sentimos orgullosos? De que no se practica la ablación, es decir, la mutilación genital femenina, de que no se practica la lapidación de la adúltera, de que la esclavitud es condenada, de que la esclavitud es condenada, de que la igualdad de los hombres y las mujeres ante la ley, de que no aceptamos y condenamos los crímenes de honor. El crimen de honor es un hecho común en el Islam. Tú no puedes, una niña no puede salir con un infiel, ni siquiera darse un beso. La familia puede entender como un crimen de honor y matarla. Estas personas que están llegando a Europa, que son cientos de miles, hace un momento dijimos que 450.000 ha recibido Alemania. Estas personas que están llegando a Europa, que están llegando en un total y absoluto estado de indefensión. Esta gente, por sí mismo, ¿tú crees? No estoy hablando de los infiltrados. ¿Tú no crees que estas personas estén listas para trabajar, para buscar trabajo, para rehacer sus vidas? Necesitan, la integración es muy dura. Tú y yo vivimos aquí, y este no es nuestro país de origen, pero es del país que nos sentimos orgullosos porque aquí hemos desarrollado nuestra vida profesional, afectiva, nos hemos identificado nuevamente con valores que compartimos, las aspiraciones, el sentido de justicia que tiene este país tan importante.
No, y es así, y cuando vienes de un país en el que compartes todos unos valores occidentales, judeocristianos, te cuesta integrarte y tienes unas sensaciones muchas veces de vacío. ¿Qué no puede pasar en un país donde, en países se rigen dentro del Islam, donde solo hay dos opciones? O la teocracia, regímenes teocráticos absolutistas, o monarquías teocráticas, o regímenes militares impuestos y feroces. No hay nada más. ¿Qué puedes entender tú si no es regirte por la Sharia? Puedes ser buena gente, buena persona, llevarte bien con tus vecinos. Pero crees en esos preceptos. Pero la Sharia, al fin y al cabo, es con lo que tú te has criado, con el Corán como motor de tu vida, inspirador de tu vida y como letra, como doctrina que hay que seguir al pie de la letra. Sin embargo, en España, tu país, hay una colonia musulmana grande. Sí, señor. ¿No se ha podido integrar a España en términos generales? De manera fraccionada. Ya. Es decir, hay Ponos grupos, ese ejemplo, por favor, en el poco tiempo que nos queda. Pues mira, hay grupos, en la Plaza de Toros de Barcelona la quieren convertir en una mezquita, la propia mezquita de Córdoba, hay unas tensiones muy grandes porque quieren, de alguna manera, poder llevar a cabo o que vuelva a ellos la mezquita como un lugar de oración para los musulmanes, no como un patrimonio artístico español, sino como lugar de oración. Entonces, hay una división clara, hay grupos, España tiene un grave problema ahora. El atentado, como tú sabes muy bien, el atentado en el tren de alta velocidad, camino de París, el islamista había vivido 8 años en España, en Algeciras. Estaba prácticamente recriado en España, impermeable a lo que es los valores de las sociedades abiertas. Ellos viven la sociedad tribal, la sociedad cerrada, la sociedad en la que el Corán hay que imponerlo a fuego y sangre. Entonces, hay una radicalización muy peligrosa, hay un proceso de involución en el Islam, de regresión en el Islam peligrosísimo, peligrosísimo, y mientras no hagan las sociedades occidentales un esfuerzo muy grande por buscar, en vez de ese multiculturalismo de apartarlos, llevar vuestra vida al margen, podéis tener vuestros guetos, regiros por vuestra sharia, no. Lo que hay que hacer es buscar que respondan y se identifiquen con Pero esos entonces eso valores. no significa que nosotros, como occidentales, tenemos también una profunda crisis de identidad. O sea, al ser tan tolerantes, tan permisivos, al entender tanto el punto de vista de otra persona, no estamos dejando de ser quienes somos, no estamos entregándonos nosotros mismos a quien nos va a negar. Absolutamente, es un proceso de idiocia, de idiotez, el que está sufriendo ahora mismo Occidente, gravísimo. Hay una pérdida de inteligencia inconsciente y consciente, es decir, la inteligencia inconsciente es la de la supervivencia. Son los mecanismos que te permiten sobrevivir amenazados, por un lado. Y digamos, la inteligencia consciente es la que te permite reflexionar, analizar los hechos, diferenciar y tomar partido, y definir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Ahora mismo hay una falta de sustancia identitiva muy grande, por desconocimiento, por temor, por una corriente de falsa bondad o de bondad sobreimpuesta. Ahí voy. ¿No estaremos en alguna medida, como dicen algunos historiadores, padeciendo el síndrome del Imperio Romano? El dejar hacer, la vida muelle, sin problemas, sin contradicciones, que el vecino haga lo que le venga en gana, siempre y cuando no me afecte. Lo que sucede es que cuando me va a afectar, ya yo no voy a poder ser vecino. We don't need to think. Hay otra, think for me. O sea, delegas. Que otro piense por ti, que otro trabaje por ti, que otro actúe por ti. Ese sería un poco el resumen. No necesito pensar, ya otros piensan por mí, yo puedo delegar, otros me dicen más o menos por dónde tengo que ir, qué decisiones tengo que tomar. ¿Te acuerdas que yo te comentaba la gran diferencia en las sociedades abiertas cerradas? Las sociedades abiertas pone sobre todo en libertad las facultades de juicio y las facultades críticas. Por el supuesto. problema es que el cerebro es un puñetero músculo. Si tú no ejercitas el músculo se atrofia. La inteligencia está en el cerebro. Si tú no utilizas tu cerebro, tu inteligencia, se atrofia. Y al final la atrofia de la inteligencia lo que trae pues es la aceptación, la incapacidad de reconocer cuáles son los problemas y de enfrentarte a ellos. La gente prefiere no luchar o mirar para otro lado o no. Mira, hay un experimento graciosísimo y con esto termino. ¿Hasta qué punto el ser humano es gregario? No sé si tienes tiempo para que te lo comente. No, 1 minuto nos queda aproximadamente. Bueno,
el síndrome de Salomón. El profesor Salomón quiso hacer un experimento en una clase con en una pizarra o con una pantalla con 4 barras. 2 de ellas eran muchísimo más grandes que las anteriores. Y de alguna manera se confabuló con todos menos con un chico de la clase. Imagínate un grupo, había seleccionado un grupo de 10, menos uno para que dijeran que todas eran iguales. Bueno, entonces él preguntaba, ¿las barras son todas de la misma altura? Y todos decían sí, y uno decía no, esta no es. Volvía a preguntar, volvía a hacer dibujar otra imagen, ¿son todas de la misma altura? Sí. Y este chico dijera no. A la tercera vez... Dijo que sí. Dijo que sí. El resultado final es que el 25% de los chicos que veían claramente que había 2 barras que eran muy superiores en altura, se retractaron o por lo menos prefirieron callarse y dar la opinión general. Ese es el cuento del creyente, es el que ve a la Virgen. Si no eres creyente, no ves a la Virgen. En cierta medida así. Y se acaba todo el mundo comulgando con... Y ese es el gran problema que tú has... Pero a mí me preocupa mucho porque todos los seres humanos estamos en muchas ocasiones en un proceso dicotómico, como que nos parten por la mitad. Lo que tú decías, la emoción, la pasión, la conmiseración que uno siente ante los que sufren, más si son niños, pero también la realidad de lo que puede derivarse de este tipo de situación, y no solo sino que puede acrecentarse todavía más. De acuerdo. O sea, ¿se podría decir que Europa está en peligro, que los valores europeos están en peligro? Absolutamente. Los valores de Occidente, no solo europeos, los valores occidentales, los valores que han constituido lo que somos tú y yo, los valores que parten desde Dante a Sócrates, pasando por Pericles, pasando por Shakespeare, pasando por Cervantes, Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, todos esos valores, por supuesto el Evangelio, la Biblia, todos esos valores que configuran y conforman lo que hoy somos. Entonces, eso es una identidad muy clara. Hay gente que no le importa sentir su identidad amenazada porque son con una A, no tienen ninguna identidad ni les importa excesivamente. Tú has demostrado en el programa de hoy que el problema no es dar la limosna, sino que resolver el problema que genera que uno tenga que dar limosna. Absolutamente. Y lo que estamos haciendo en este momento al tratar de esta manera a los refugiados es dándole una limosna que nos puede traer a la larga problemas de tu perspectiva a todos nosotros. Claro, Pedro, es lógico que tú acoges a una persona necesitada, un refugiado, ves a esas madres con los niños y los recoges, pero hay que analizar y reflexionar sin descontextualizar ese hecho. Emilio, muchísimas gracias. A ti, por favor. Gracias, Emilio por López, invitarme. por esta oportunidad y a ustedes por haber compartido con nosotros la tarde de este domingo. Recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buen día. Hasta la próxima semana.